Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo a su hermano y amigo Jonathan Otaño, y en esta ocasión quiero hablarte acerca de un tema interesante y es de lo que está pasando con el río Éufrates. En el capítulo 16, versículo 12 del libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, nos habla que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y este se empezaría a secar para dar paso a los reyes de Oriente para la guerra de Armagedón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Podemos ver que esto está sucediendo hoy en día. Hoy en día el río Éufrates ha descendido su cauce, se está secando, como dice la profecía, y no es más que un cumplimiento más de las Escrituras. El siguiente video que le voy a mostrar nos narra específicamente lo que está sucediendo con el río Éufrates. Recordemos que para los últimos tiempos todas las profecías se estarían cumpliendo una detrás de otra. Todas las profecías conjuntamente estarían armando el rompecabezas de lo que sería el principio o los principios de dolores para el advenimiento o la segunda venida o el regreso, como le quieran llamar, del Señor Jesucristo. En el siguiente video que le voy a mostrar nos habla de lo que está sucediendo con este río Éufrates. En el siguiente video vamos a tener detallado todo lo que tiene que ver con estas profecías, lo que está detallado en la Biblia, y por eso les invito a que lo vean hasta el final. Es muy interesante lo que vamos a acabar o lo que vamos a ver a continuación, así que te invito que los veas hasta el final, que te suscribas, que compartas el video, pero sobre todo y lo más importante, que estés apercibido de lo que está pasando. Todas estas cosas que están sucediendo hoy en día nos indica que el regreso glorioso de Jesucristo está más cerca de lo que esperamos. Fíjate que la Biblia dice que cuando todas estas cosas, eso es en Lucas capítulo 21, cuando está hablando, recuerde que en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 son los capítulos que hablan acerca de las señales que estarían aconteciendo antes del regreso de Jesús. Y en Lucas 21, Jesús le dice a sus discípulos, cuando todas estas cosas estén sucediendo, ¿cuáles cosas? Las que habla Jesús en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Cuando todas estas cosas conjuntamente empiecen a suceder, es el tiempo de erguir nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Así que les invito a que vean el video hasta el final. Repito, suscríbete, comparte, dale un gran like a este canal para que podamos llegar a más personas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y te dejo con el video a continuación. Una noticia está llenando de gran conmoción en muchos, en todo el mundo, y es que en un hecho histórico sin precedentes, es decir, nunca antes visto, el río Éufrates, mencionado en la Biblia varias veces, se está secando en su totalidad. Y esto lleva a muchos Apocalipsis 16:12, en donde dice la Biblia: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Este era el río Éufrates hace varios años atrás, y este es el río Éufrates, como se ve en la actualidad. ¿Esto es acaso una señal de que el día del Señor está muy cerca? ¿Qué función cumple el río Éufrates en la Biblia en cuanto a los últimos días? Para conocer todo esto es necesario, en primer lugar, conocer lo que está pasando en estos momentos. Las malas condiciones provocadas por la sequía están logrando que el gran río bíblico Éufrates se esté muriendo, producto de un descenso en el nivel del agua de forma extrema, y algo que está preocupando aún más a los pobladores es que está aumentando su alta salinidad como nunca se ha visto en toda la historia de este río bíblico. A partir del mes de abril, las temperaturas superaron los 35 grados centígrados y las intensas tormentas de arena suelen teñir el cielo de naranja, cubriendo el país de una película de polvo con alta concentración de mercurio que el hombre puede tolerar.
Algo interesante sobre esto es que el profeta Jeremías describió cómo las aguas de Babilonia, la región que actualmente incluye a Siria e Irak, se secarían como castigo por sus prácticas idólatras, lo que haría inhabitable esta región. La Biblia dice: sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Dice Jeremías 50, 38, 39. Las profecías sobre el río Éufrates también están relacionadas con el fin de los tiempos, tanto en el cristianismo como en la cultura musulmán. Los musulmanes creen que cuando se seque, el río revelará tesoros que se convertirán en objeto de guerras. Por otro lado, el cristianismo dice que el río Éufrates se secará para la guerra del Armagedón. Para entender todo esto, necesitamos conocer un poco más del río Éufrates. Este río nace en las montañas armenias, algunas de las más altas de la tierra. Se inundan en primavera con la nieve que se derrite. Baja las montañas Tauro y baja por el valle Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico. Este río es el más importante, el más largo y el más grande de todos los ríos del oeste de Asia, y es en este mismo lugar en donde se conoció por primera vez el pecado. Este es el mismo lugar donde comenzó la miseria de las almas. Este fue el lugar donde se dijo la primera mentira, donde se cometió el primer asesinato. El río Éufrates fue el lugar de grandes apostasías antes y después del diluvio. El río Éufrates fue el lugar de levantamiento de los enemigos más grandes y opresivos de Israel. El área alrededor del río Éufrates fue el lugar de largos años en que los hijos de Israel arrastraron sus fatigosos días de cautiverio. El río Éufrates fue el lugar del surgimiento de los grandes imperios mundiales que oprimieron al pueblo de Dios, como el caso de Babilonia o como el caso de Medio Persia. Ahí en ese mismo lugar donde pasó todo, Apocalipsis también dice que hay 4 grandes y muy poderosos demonios, imanes del mal, que están encadenados ahí por Dios y tienen en sus manos el poder de hacer una destrucción terrible. Pero Dios lo refrena hasta un día esperado, y ese día está muy cerca. El río Éufrates fue el límite oriental del Imperio Romano, que será restaurado y revivido en este tiempo bajo el Anticristo. Es el lugar donde está la ciudad de Babilonia, y si vemos en Apocalipsis 17 y si vemos también en Apocalipsis 18, tanto la forma final de la religión mundial como la forma final de la economía mundial se denomina Babilonia. Ahora, Apocalipsis 16:12 dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y esto no es la primera vez. En los juicios del libro de Apocalipsis que se menciona el río Éufrates, lo vemos también en el capítulo 4, en el verso 14, en donde el sexto ángel que tenía una trompeta la tocó en el momento apropiado. Y una voz dijo: suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y cuando eso sucedió, como hablamos en otro vídeo, se liberaron 200 millones de demonios, y de esta forma, el río Éufrates ya ha jugado un papel en todo esto. Este es un gran río del Medio Oriente, junto con otro tipo de río gemelo, si podríamos definirlo de esta forma, llamado el Tigris, que formó la sangre vital de la antigua área de la media luna fértil, donde una vez estuvo el jardín del Edén, y en aquella época no fue un desierto en absoluto, sino un lugar muy floreciente, un lugar muy resplandeciente. Fue un hermoso lugar, pero ahora ya no está así. El río Éufrates, por cierto, es muy importante en el plan de Dios. Se identifica a sí mismo en la virtud del plan y la promesa de Dios, como el límite oriental de la tierra que Dios le dio a Israel. Esto lo podemos ver en Génesis 15:18, o en Deuteronomio 1:7, o en Deuteronomio 11:24, o en Josué 1:4. El Éufrates era el límite oriental. La tierra que Dios le dio a Israel iba desde el mar, el Mediterráneo, hasta el río Éufrates, y de esta forma abarcaría lo que hoy es el territorio árabe. Curiosamente, en 3 de estas áreas del Antiguo Testamento también se le llama el gran río Éufrates, y esto porque juega un papel muy importante en que es un límite para la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. La Biblia, cuando menciona el río Éufrates en el Apocalipsis, en el capítulo 16, en donde dice que el agua se secó, literalmente dice: el agua se secó para que esté preparado el camino para los reyes del oriente. La Biblia nos dice que tiene que haber un acceso para los líderes orientales que vendrán a la tierra de Palestina.
Los millones de Asia, literalmente del griego dice, los reyes de la salida del sol. Anatolé en el griego, es decir, los reyes de la salida, en donde el sol sale por el este. Dios seca el río Éufrates para que estos reyes de los grandes imperios, que posiblemente sea la India, China, Japón, cualquiera que sea el gran imperio que hay en ese momento final, van a venir a Jerusalén. En primer lugar, a simple vista podría parecer que Dios les está haciendo un favor, pero es una trampa mortal, así como la división del Mar Rojo fue una trampa mortal para el ejército egipcio, cuando fueron destruidos por Dios, cuando perseguían a su pueblo. Son como ovejas llevadas al matadero. El mundo viene para ser ejecutado. El versículo 13 nos dice la Biblia: vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos como ranas. Juan ve una visión del dragón que es Satanás, la bestia que es el anticristo, y el falso profeta, el que señala al anticristo. Él ve esta trinidad profana soltando espíritus. Ahora sabemos que la boca es el asiento de la influencia, la fuente del discurso. De ahí viene la influencia, viene del hablar. Nos dice que hablarán para convencer. Y dice la Biblia que salen parecidas a ranas. Esto es una especie de emblema de ellos saliendo del lodo y el fango. Y lo que Juan ve aquí es realmente el espíritu de los demonios, como dice en el versículo 14. Y toda la escena debe ser tan gráfica y repugnante para Juan. Las ranas eran cosas detestables e impuras, según la Biblia en Levítico 11. Para los persas de igual forma, la rana era la gemela de Ahrimán. Ahrimán era el dios del mal y el agente de todas las plagas. Pero estas no son ranas reales, son demonios, espíritus seductores que difunden mentiras y engaños. Y lo que convence a los reyes del este para que vengan son sus señales de ejecución de los demonios, es decir, actuarán con magia, actuarán con engaño. Este engaño, muy efectivo, hará que el mundo venga a la tierra de Israel. La Biblia dice, son espíritus de demonios que hacen señales y salen a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la guerra del gran día del Dios el Todopoderoso. Estos demonios saldrán y convencerán a todo el mundo para que venga. Van a llevar al mundo entero a una guerra contra Dios. No dice nada acerca de si venían a perseguir a los cristianos o si venían a apoderarse de Israel. Lo que dice es que vendrán a pelear contra Dios. Y de alguna manera, estos demonios, en virtud de sus señales y prodigios, convenció a estos ejércitos y a estos reyes, a estos generales, a estos altos mandos de las fuerzas de cada nación, de todo el mundo, que hay suficiente poder a su favor para pelear con Dios. Y para ser francos, no tienen muchas opciones. El libro de Joel habla de esto, en el capítulo 3 del verso 9 en adelante. Proclamad esto entre las naciones, preparad guerra, despertad a los valientes, que se acerquen todos los soldados, que suban, transformad vuestros arados en espadas y vuestras podaderas en lanzas, que los débiles digan que soy un hombre poderoso. Apresuraos y venid, todas las naciones de alrededor, y congregaos ahí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes, y que las naciones se despierten, y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz para que la mies esté madura. Venid, pisad, porque el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque es grande su maldad. Van a estar todos reunidos ahí creyendo que van a pelear contra Dios y ganar, pero Dios los va a destruir a todos. El Salmo 2 nos dice la Biblia, ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra toman su posición y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido. Vienen a pelear contra Dios y estos demonios son capaces de convencer al mundo entero de que tienen el poder para ir en contra de Dios. Dice en el versículo 14, los están reuniendo para la gran guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Probablemente vienen por todos los medios. Usarán los aviones, barcos, camiones, trenes, de cualquier forma que puedan llegar hasta ahí. Ese es el propósito de la sexta copa. La sexta copa reúne al mundo, a los grandes polemos en el griego.
Esa es una palabra para una gran guerra, una prominente guerra, y muy probablemente esta es la descripción de los eventos descritos en el libro de Daniel, del capítulo 11. Ahí vemos una pequeña descripción de cómo fluye la batalla y cómo va a terminar. El versículo 16 de Apocalipsis dice la Biblia: y los juntaron en el lugar que en hebreo se llama Harmagedón. Este es Megiddo, 60 millas al norte de Jerusalén, y el valle del Jordán. Es un monte llamado Monte Megiddo, y el pie de ese monte, hacia el oeste, está la llanura de Megiddo. Al pie de ese monte está la llanura de Esdraelón. Es una llanura enorme, y ha sido a lo largo de la historia de la tierra de Israel un campo de batalla, en donde se han librado numerosas, más de 200 batallas en toda la historia. Napoleón lo vio, lo llamó el mayor campo de batalla que jamás había visto. Ahí Barak también luchó contra los cananeos en Jueces 4. Ahí también ocurrió la muerte de Saúl y Josías. Ahí también peleó Gedeón en Jueces 7. Este lugar ha sido un campo de guerras asombrosas, guerras bastante sorprendentes en ese lugar. Es un campo de batalla de todos los campos de batalla. Y la gran reunión de esta guerra final se va a realizar en este lugar. Y esta guerra terminará muy rápido, porque Jesús viene y Jesús los va a destruir. El mundo siente que puede aniquilar al pueblo de Dios, puede destruir al Hijo de Dios, incluso piensan que pueden derrotar a Dios mismo, pero no será así. En el verso 11 del capítulo 19, dice que viene Cristo sobre un caballo blanco, y de esta forma termina la guerra. Él los golpea, Él las gobierna con barra de hierro, y rompe el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto, y en su muslo, tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Como cristianos esperamos con gozo aquel día, aquel maravilloso día, para estar juntos con Él por toda la eternidad, teniendo siempre en mente lo que dice Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es un gran aliento y bendición para todos aquellos que están preparados y listos cuando Él venga.